Bien, entonces, hecha ya la presentación general del curso, del enfoque de este curso, y hecho la presentación de los primeros conceptos básicos de redes inteligentes, vamos a avanzar viendo, en primer lugar, qué problemas deberían resolver las redes inteligentes. Digamos, dentro del enfoque de este curso, mi idea es primero ver esta serie de problemas eh, como para entender la magnitud de cosas con las que vamos a tener que lidiar. Luego vamos a ver qué tecnologías precisamos para finalmente ver un poco el estado del arte. Entonces, vamos a ver primero los problemas que deberían resolver redes de inteligentes. Lo he dividido, este apartado, en 5 tópicos, los cuales a su vez se subdividen en otros tantos, y vamos a ir atacando uno por uno. Vamos a empezar por el primero, por ahí, que está más en boga últimamente, que es la integración de fuentes renovables de energía. Recordemos que las fuentes renovables de energía van a ser un concepto central dentro de las redes eléctricas inteligentes. Entonces empecemos con el punto 1. Dentro de este punto hemos identificado 4 subtópicos diferentes. El primero de ellos es incertidumbre en la producción futura. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, el consumo de energía mundial podría crecer casi un 50% entre el año 2018, entre las estimaciones del año 2018 y las del 2050. Eso es mucha energía. La cuestión es cómo vamos a hacer frente a ese cambio en las necesidades de la demanda y generación. Hay 2 caminos básicamente. Un ejemplo típico de manual, podríamos decir, es el de Dinamarca. ¿Sí? Dinamarca, por ejemplo, a mediados de los años 80, tenía un sistema eléctrico básicamente alimentado por sistemas de ciclos combinados. Grandes centrales de ciclos combinados centralizadas, ¿no? Hoy en día, 30 años después, el sistema eléctrico de Dinamarca, si bien sigue teniendo los ciclos combinados que tenía, su capacidad de generación se ha visto ampliada a través de granjas eólicas, todos los puntos en azul, y pequeños ciclos combinados que atienden demandas locales. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese aumento en la demanda se canalizó a través de energías renovables y, podríamos decir, generación distribuida local. No por ahí a nivel consumidor, pero sí a nivel local. Está bien, es cierto que es un caso muy peculiar. Dinamarca es un país pequeño, con pocos habitantes, y con un recurso energético bastante importante como es el viento en el Báltico, pero no deja de ser justamente un objetivo o una forma de encarar interesante. La otra alternativa es el ejemplo local. ¿Cómo ha hecho Argentina para cubrir más o menos en el mismo tiempo? ¿Sí? Lo anterior era de mediados de los 80 hasta la actualidad, esto también es desde principios de los 90 hasta la actualidad. Bueno, en el caso de Argentina ha seguido otro derrotero. Estos son datos de Camesa del 2018. Básicamente, el aumento de generación desde principios de los 90 hasta ahora se ha logrado a través de ciclos combinados, turbinas de gas, de vapor, incluso generadores diésel. Hay un piso de generación hidroeléctrica que ha ido subiendo en función de la entrada en funciones de Yacyretá y algunas repotenciaciones que se han hecho en distintos valses. La parte nuclear ha sido más o menos constante, excepto en los últimos años donde se nota la entrada en funciones de Atucha 2, pero el resto, el grueso, realmente el cambio fuerte
se ha dado a través de ciclos combinados, turbinas de vapor, de gas. Recién sobre el final y sobre el 2018 empieza a notarse una franja pequeña de energías renovables. Según datos del mismo CAMESA, podemos ver que dentro de lo que es la demanda de energía del mercado eléctrico mayorista de los últimos 7-8 años, el porcentaje que ha sido cubierto por generación renovable, si bien todavía es bajo, ha ido creciendo de manera más o menos constante. Por lo tanto, en cierta manera, la perspectiva luce bastante atractiva, más teniendo en cuenta los actuales emprendimientos de generación renovable que se están haciendo a lo largo y ancho del país. Un estudio hecho a principios de la década pasada, en 2011-2012, un estudio hecho por la Cámara de Diputados acerca justamente de los objetivos de generación renovable en la Argentina, incluía las proyecciones de distintos actores, entre los que había, por ejemplo, estaba la Cámara Argentina de Energías Renovables, el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía, estaba la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Vida Silvestre, la Asociación de Generadores Eléctricos de la República Argentina, etc. Todos ellos le habían preparado a la Cámara de Diputados una serie de escenarios futuro de generación renovable. El escenario se conoce como BAU, Business as Usual, o sea, más o menos las cosas tal como están, como siguen. Para el año 2030, que no es tan lejos, tengamos en cuenta que este informe se hizo hace casi 10 años, así que estamos justo en la mitad. Preveía distintos escenarios, ¿sí? Acá tenemos escenarios extremos, o sea, tenemos visiones muy extremas como las que pueden ser las de la UBA o la Fundación Vida Silvestre, donde más del 50% del consumo de energía es abastecido por renovables, biomasa y eólica básicamente, y un poco de solar, mientras que otros mucho más conservadores, como el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía, habla de un modesto 11-12%, donde mayormente es eólica y solar. Ambos escenarios son extremos. Seguramente para el 2030 vamos a estar convergiendo algo entre medio de estas dos tendencias. Seguramente más basado en eólica y solar que en biomasa. Pero bueno, un poco para tener idea que el camino a seguir que muestran las acciones de los últimos años y las proyecciones de los estudiosos en el tema a nivel país o los interesados apuntan a que vamos a tratar de ir a nuestra manera, por nuestro camino, hacia un modelo como el que por ahí hicieron muchos países europeos hace 20 años atrás. Una vez que tenemos claro cómo vamos a resolver el problema de la generación de energía en el futuro, el siguiente problema es lidiar con la capacidad de transmisión. Ocurre que, acá pongo el ejemplo europeo porque es el más común, pero vamos a ver que se extrapola a la Argentina. El recurso renovable no siempre está donde lo precisamos. ¿Sí? Por ejemplo, en Europa el recurso solar está en el Mediterráneo, el recurso eólico está en el Mar del Norte o en las costas, el recurso hídrico está en Escandinavia, pero el consumo está en el centro de Europa. Por lo tanto hay que llevar toda esa energía hasta ahí. Si queremos usar energías renovables, o movemos los centros de consumo donde están las fuentes renovables, o de alguna manera tenemos que llevar la energía donde está el consumo. Cuando instalamos centrales tipo ciclo combinado, por ahí podemos acercar la central al lugar del consumo. Sí, pero acá no. Los recursos renovables están donde tienen que estar y punto. De hecho, hay una fundación en Europa, por ejemplo, hablando sobre este último tema,
que sueña a futuro con una integración entre Medio Oriente, Norte de África y Europa, en el cual se aprovechan justamente los recursos eólicos de toda la costa atlántica, no solo la europea, sino la africana. Obviamente el enorme recurso solar que tiene el norte de África y Medio Oriente, y se complementa, digamos, a través de redes de transmisión, se lleva esa energía hasta los puntos de consumo fuerte. Aquí en Argentina el panorama es similar al de Europa. Si vemos el mapa eólico, por hablar de las energías renovables que tienen más auge, si vemos el mapa eólico de la Argentina, vemos que los vientos más fuertes, con un promedio más elevado y más constantes, los tenemos claramente en toda la región patagónica, un poco en el sur de Buenos Aires o en el sur de Córdoba. En cuanto al recurso solar, está para el otro lado, ¿sí? Tenemos las zonas de mejor irradiación, están en Cuyo, en Jujuy, Formosa, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el consumo? Y el consumo está básicamente en Buenos Aires y alrededores, y parte de Santa Fe, Córdoba, básicamente la franja central del país. Si pudiésemos dividir a Argentina en 3/3, digamos que la franja central es donde tenemos el mayor consumo, claramente donde ni el viento es predominante ni la radiación solar es la óptima. No quiere decir que no se pueda aprovechar, pero no vamos a poder sacarle todo el jugo. Así que este problema se replica aquí también. Hemos decidido apostar a las energías renovables para la producción de energía futura. De alguna manera vamos a solucionar el problema de transmitir esa energía hasta los centros de consumo. Ahora aparece otro problema más. También necesitamos herramientas con las cuales predecir la producción en el futuro, pero en el futuro incluso a corto plazo. Las energías renovables tienen entre sus debilidades la intermitencia. No tenemos una provisión de energía constante, pareja, bien predecible, sino que, por lo menos las más importantes, como la solar o la eólica, están sometidas a caprichos propios de la climatología. Aquí tenemos para comparar la gráfica, tiene sus años, es de 2006, pertenece a un estudio hecho en Alemania, pero la gráfica me resulta muy interesante por las pendientes. Aquí se compara el comportamiento entre una turbina eólica particular de testeo, que está en azul, un grupo de turbinas, o sea, un parque, que está en naranja, y todo el sistema de generación eólica alemán, que está en rojo, a lo largo de un periodo de 10 días. Fíjense que a lo largo de ese periodo tenemos variaciones muy fuertes, ¿sí? No nos fijemos tanto en una turbina particular porque es un caso puntual, sino veamos la línea roja, que es la que corresponde al sistema de generación eólica alemán completo. Tenemos que en un lapso de un par de días el sistema trabaja al 80% de su capacidad o al 10%. ¿Sí? Está bien, por lo menos un par de días. Hay tiempo de ir acomodándose. Ahora, hay momentos donde la producción cae en forma muy abrupta. Fíjense, por ejemplo, en esta zona de aquí. Aquí tenemos una caída que va desde el 65% más o menos hasta casi el 20%. Y todo esto no ocurre en días, sino que ocurre en un lapso de horas, 5 horas, no mucho más que eso. Obviamente toda esta energía que se pierde aquí, que no se puede generar, hay que sacarla a otro lado, ya sea a través de otros sistemas de generación o a través de la compra a países vecinos. Este es uno de los problemas más desafiantes en toda la cuestión de incorporar renovables a las redes eléctricas, porque entran en juego también cuestiones relativas a la estabilidad de las mismas redes.
En siguientes capítulos de este curso, por ahí vamos a puntualizar algunos detalles más sobre este tema, en particular sobre la parte eólica. Aquí tenemos algunos gráficos hechos en un estudio de 2013 aquí en Argentina, sobre registros de vientos. Desgraciadamente no tengo la locación exacta donde se midió esto, pero a modo ilustrativo vale. Aquí vemos la misma variación que mostrábamos en el caso alemán, y también esas mismas caídas abruptas del viento y de la capacidad, digamos, la energía media potencial que se podría producir en ese lugar, que en pocas horas cae de un valor elevado a un valor completamente nulo. La solar, lo mismo. La solar además está afectada por el ciclo día-noche, por lo tanto ya tenemos una periodicidad asociada al transcurso del día. Aquí tenemos la típica campana solar desde el amanecer hasta el atardecer, con su pico al mediodía a lo largo de una semana. Esta es donde se hizo este estudio, fue una semana sin nubosidad, pero ahora imaginen que a esto le agrego interferencias climáticas, o sea, días tormentosos, nubes. Estos picos van a empezar a variar en altura, ¿sí? Entonces, aparte de tener la alternancia de día-noche, también voy a tener variaciones de altura en las campanas. Por lo tanto, toda esta cuestión es muy compleja. Incluso teniendo modelos climáticos buenos y una buena capacidad de predicción, ¿sí? Imagínense que tenemos pronósticos climáticos por internet que a veces en algunos casos son bastante confiables y nos permiten hoy en día utilizar un Windy o un WinGuru y más o menos estar seguro de que el pronóstico es acertado a 2 o 3 días sin mayores problemas. Aún así, también puede haber factores, perturbaciones no modeladas, que pueden tirar por la borda toda esa predicción. Un ejemplo interesante que se ha convertido en un análisis de caso es lo que sucedió en Alemania el 4 de abril de 2014. Ese día, las distintas operadoras, las 4 operadoras de la red eléctrica alemana, que son estas 4 de aquí, habían estimado esta curva de arriba, que está con la línea punteada roja, de producción de energía fotovoltaica, solar fotovoltaica, ¿sí? Habían hecho a través de sus modelos climáticos, habían previsto entregar toda esta potencia, ¿sí? Ahora, ese día, ese 4 de abril, lo que se observó en la práctica fue esta línea verde de acá. Una producción bastante menor, ¿sí? Más de un 30% por debajo. Y obviamente eso fue un error que se paga teniendo que comprar energía en otro lado o activando otras fuentes de generación y poniendo en juego la estabilidad de la red o la producción, digamos, de cortes o problemas en la red, ¿no? ¿Cómo ocurrió un error tan grande si tenían modelos matemáticos de predicción tan buenos? Bueno, ocurrió que justo ese día, en realidad unos días antes, había habido unas tormentas de arena muy grandes en el Sahara, que habían proyectado grandes cantidades de arena a las capas altas de la atmósfera, y que, por las corrientes de aire, esa arena se fue yendo hacia el norte. La cosa es que, claro, 4 o 5 días después de las grandes tormentas de arena, esa masa de arena que todavía estaba en el aire a muchos kilómetros de altura, digamos, cubrió Centro Europa y alteró la irradiación solar. Entonces, claro, los modelos matemáticos podían prever la nubosidad,
los vientos, pero no podían prever una capa de arena volando por las capas altas de la atmósfera. ¿Sí? Bueno, esto está comentado de forma anecdótica, pero también es una advertencia sobre los peligros o los desafíos de predecir la producción basada en renovables. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un error de hasta 5,3 gigawatts en el horario pico. ¿Bien? En Argentina, ¿cómo estamos encarando este tema? Bueno, esto los invito a que después visiten esta página, la página de Camesa, https://despachorenovables.camesa.com/renovables, y ahí van a encontrar un ítem que es el pronóstico, que siempre es del día anterior y del día presente, en el cual se van macheando lo que se esperaba, o sea, lo que se esperaba despachar de energía y lo concreto real que se produjo tanto en fotovoltaica como solar. En general van a ver que son bastante acertadas las predicciones. Bueno, y finalmente, la integración de fuentes renovables de energía en una red eléctrica nos cambia totalmente la dinámica. Si ya era compleja, ahora se vuelve mucho más compleja. Porque pasamos de un sistema completamente jerárquico, donde la energía fluye en un solo sentido, desde un gran generador hasta todos los consumidores, a un sistema en donde ya la energía sigue existiendo, ese gran generador, pero ahora tenemos generadores distribuidos de distintas potencias, a nivel granja, a nivel domiciliario, capacidad de almacenamiento de energía, industrias que se autoabastecen y inyectan sus sobrantes, o se autoabastecen en parte y consumen. La instalación de estos generadores distribuidos a lo largo de la red, bueno, tiene características de generación variable, aparece la necesidad de sistemas de almacenamiento. Todo esto también involucra cambios regulatorios y claramente involucra a todos los aspectos de la sociedad, o sea, la industria obviamente como gran consumidor y posible generador, la sociedad como en su conjunto por sus hábitos de consumo de la energía y de participación en el mercado, universidades e institutos desde el punto de vista de la ciencia con su aporte. Todo esto involucra que va a ser necesario tener más mediciones, mayor nivel de seguridad y un mayor grado de normalización entre todas las etapas del sistema eléctrico.